Viaje a Italia es una película la cual cuenta la historia de un matrimonio el cual vive en Londres y deciden hacer un viaje a Italia juntos, en donde al hacer este viaje los dos salen de su zona de confort, de la rutina y de todo lo que estaban acostumbrados a hacer normalmente. En esta época era muy normal que los esposos no pasaran tanto tiempo en casa, ya que normalmente la mayoría eran grandes empresarios y pues por lo mismo de trabajo tenían que salir de viaje durante días o incluso semanas. En esta película podemos ver claramente que la pareja, después de convivir varios días, no estaba acostumbrada a convivir ese tiempo todo el día juntos, y se dan cuenta que realmente no se conocen del todo a pesar de que ya llevan 8 años de casados. Al momento de hacer el viaje, a lo largo, conforme van visitando los lugares, cada uno tiene preferencias muy distintas sobre lo que quieren hacer. Por ejemplo, Catherine, ella quiere visitar los museos y los lugares históricos de Italia. En cambio, Alex, su esposo, lo que busca es pues ya sea descansar o salir de fiesta o incluso hasta coquetear con otras mujeres. Conforme va pasando el tiempo, en el viaje a los dos empiezan a ver cosas que les empiezan a molestar o que les empiezan a dar celos, pero por el orgullo de ambos, ninguno de los dos dice nada y todos se lo van guardando. También, como podemos ver en esta película, muestra una realidad, o bueno, puede ser un poco realista o cruda, ya que realmente muestra los momentos en los que un matrimonio pasa, es decir, cuando caen en la rutina, en la costumbre, en el aburrimiento. Y pues no es una película típica en donde muestra la historia de amor y lo que todo el mundo espera. Después de varias discusiones a lo largo del viaje, ambos comienzan a pensar que lo mejor sería que se separaran. Esto entra un poco en conflicto, ya que en esta época era muy inusual que un matrimonio se separara. Y bueno, en las últimas escenas de la película, cuando están en la peregrinación, al estar entre toda la multitud, Catherine es llevada entre la multitud y pues los dos en ese momento pues les da miedo pues lo que puede llegar a pasar, y cuando se reencuentran después de haberse separado, se dan cuenta o se dicen que se siguen amando y pues que no quieren separarse el uno del otro. Por otra parte, en la película hace mucho énfasis en las imágenes o los paisajes que muestran a lo largo de la película, ya que, bueno, con esto tratan de profundizar o mostrar y manifestar de una mejor manera los sentimientos que van teniendo cada uno de los personajes a lo largo de la historia, como ya sea su tristeza, frustración, etcétera. Rossellini no es, bueno, esta obra o esta película no es muy reconocida como tal por la historia que muestra, sino más bien por todo lo que utiliza, todos los elementos de imagen que utiliza a lo largo de la película. Eh, Durante también la obra podemos ver que muestra varios sitios arqueológicos, los cuales son destruidos o están destruidos, posiblemente causados por guerras anteriores ocurridas en Italia, como fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, el movimiento que surge es el neorrealismo, y bueno, se dice que en esta película lo va en contra de todo lo que fue el neorrealismo. También puedo decir que esta es una obra moderna, ya que, bueno, en esta época todavía no existía el movimiento postmoderno, pero a pesar de que todavía no existía, puedo percatar que la película tiene escenas o partes en las cuales puedo decir que trata de prever lo que es el postmodernismo o lo que va a llegar a ser en un futuro. En el mapa mental del lado izquierdo superior podemos ver los estilos arquitectónicos que se ven a lo largo de la película. En este caso yo reconocí el barroco y el clásico. El barroco lo puedo ver específicamente en el barandal de las escaleras, ya que cuenta con una gran cantidad de detalles y de elementos a la vez
en ese mismo, y en el clásico lo podemos ver ya que hay muchas columnas que son repetitivas en las cuales podemos ver las cornisas y el travén, y también podemos ver que es una proporción que supera a la de una persona. En ese mismo mapa, en el lado derecho superior, podemos ver los tipos de esculturas que fueron vistos en la película. Uno de ellos fue el tipo que es fundida, que podemos ver que es la escultura o la imagen que es más oscura, más de color negro y que se ve mucho más brillosa que las demás. Y el otro tipo que yo pude percatar fue la tallada. Ya hubiera sido tallada en piedra o en mármol, no estoy muy segura del material, que bueno, fueron la mayoría de las esculturas que se encontraban en el museo, pero otra escultura o otro tipo de tallado, puedo ver que cuando en una de las visitas con sus amistades había como un mueble que, bueno, supongo que es del material de madera, y bueno, también es una escultura que fue tallada. En la parte izquierda inferior podemos encontrar lo que son los elementos de la forma. Uno de ellos es la línea, se pueden ver sobre un plano y se puede ver que se sobreponen sobre un segundo plano. Las figuras que también utilizan son varias, pueden ser rectángulos, cuadrados y también figuras irregulares. El contraste que tenemos es muy claro, ya que, bueno, como la película está en blanco y negro, podemos ver las diferentes tonalidades de grises o incluso de negro. La textura, también podemos encontrar distintas texturas en la ropa de los personajes, ya sea suave o más áspera o rugoso en ciertas paredes, etc. En la parte inferior derecha podemos ver los principios de composición como ritmo y repetición, ya que las niñas y los niños están vestidos de la misma manera y todos alineados en una misma fila. Podemos ver que no hay una simetría exacta a lo largo de la película, pero siempre busca tener un balance entre las personas o los objetos. Podemos ver que hay un contraste entre los personajes, ya sea por el tipo de vestimenta que usan, como los materiales, por la diferencia de altura, de edad, entre otras cosas. También podemos ver que hay proporción en los pilares del museo en comparación a la de una persona, es una proporción muy grande. Podemos ver que hay una escala también en las esculturas del museo. Hay esculturas que son de escala normal, pero también podemos ver que hay escalas monumentales. Podemos ver que también hay enfoque y atención. Por ejemplo, en la última escena podemos ver que hay un enfoque hacia la boca de la pareja, gracias a las miradas. Podemos ver que también hay unidad y armonía cuando está Alex con otra señora y se agarran de la mano, lo que genera que haya cierta unidad entre ellos. Podemos ver que también hay movimiento y dirección, ya que en la peregrinación las personas están dirigiendo su mirada hacia un punto, un objeto, entonces eso nos lleva a querer buscar eso en esa misma dirección. También podemos ver que hay profundidad en muchas escenas de la película, pero un ejemplo podría ser en los paisajes, que podemos ver que se ve el paisaje y podemos ver que hay algo mucho que está por detrás de esas cosas, que está más lejos, y podemos ver como ciertas montañas y los efectos que le da para que se vea que hay esa cierta profundidad. Bueno, como conclusión, la experiencia que tuve con este pasaporte, la verdad es que me gustó porque desde el principio, bueno, la película siento que fue una historia diferente, no fue la típica de amor o de pelea, entonces siento que mostró cosas o sea, muy reales y que siempre me tuvo como con esa intriga de qué va a pasar. También me gustó porque desde el principio de la película siento que puse mucha atención a los detalles o a los principios y elementos de la imagen, como que eso era algo que no solía hacer antes, o cuando veía una película o una serie no me fijaba tanto. Entonces ahorita como que sí siento que puse mucho mayor atención a todo lo que rodeaba, como por ejemplo las texturas o las profundidades que habían, o los estilos o las esculturas que estaban cuando iban a ciertos lugares o a casas de amigos y así. Entonces siento que eso me ha ayudado muchísimo, me he dado cuenta de eso, que siento que ahora pongo mayor atención a
pues a que antes no lo hacía. Y bueno, como dudas y preguntas, la verdad es que me habían surgido mucho como cómo identificar bien los estilos arquitectónicos y el tipo de escultura que se estaba haciendo, al igual que diferenciar la diferencia entre contraste como elemento y la diferencia de contraste como principio. Pero lo que me ayudó a resolver estas dudas para este pasaporte, me ayudó mucho que en la clase lo vimos y bueno, me pudieron quedar muchísimo más claros.